Muy bien. Vamos a hablar de la función logarítmica. La función logarítmica es la inversa a la función exponencial y luce de esta manera como la podemos ver en el cuadrito azul. Algo súper importante de esta función es que su gráfico únicamente tiene asíntota vertical, es decir, nunca vamos a encontrar que tenga asíntota horizontal. Y luce de esta manera. Muy bien. La función logarítmica, digamos que ya completamente desarrollada, como la vamos a estar encontrando en ejercicios, luce así, donde voy a tener tres datos fundamentales. Uno que va a afectar a y, uno que me marca el movimiento en x, uno que me marca el movimiento en y además este del movimiento en x me marca la asíntota. Al igual que la función exponencial, tiene tres puntos fundamentales. Si los observamos, únicamente son los mismos de la exponencial, pero cambiados de lugar. Es decir, en esta ocasión la x toma el lugar de la y la y el lugar de la x. Entonces vamos a comenzar. Primero, la base es b. Por lo tanto, vamos a definir primero los puntos básicos para después comenzar a afectarlos. En este caso, entonces, el primer punto me quedaría 3,1. 1,0 y 1/3, menos 1. Y ahora sí, me fijo, en x le voy a restar 2. Entonces 3 menos 2 será 1. 1 menos 2 es menos 1. Y 1/3 menos 2 me queda menos 7/3. Perdón, menos 5/3. Ok. Ahora sí, vamos a afectar a los puntos en y. Quedamos que lo que le afecta a y es justamente este dato, es decir, le tengo que sumar 1. Entonces 1 más 1 es 2, 0 más 1 es 1, aquí me falta un paréntesis, y menos 1 más 1 es 0. Ahora sí, ya tengo los datos necesarios para poder yo graficar. Entonces, tengo un punto en 1,2, menos 1,1 y menos 5/3, 0, que está aproximadamente como por aquí. Ok, y bueno, ya tengo mi función. Ahora lo único que me resta es trazar la asíntota. Quedamos que la asíntota salía de aquí mismo, es decir, la asíntota va a estar en x igual a menos 2. Entonces lo ponemos aquí. Y pues bueno, grafico y me queda más o menos de esta manera. Aquí se va a ir pegando la asíntota. Muy bien, y me queda de esta manera. Solamente me queda determinar el dominio y el rango. El dominio aquí empezaría en menos 2 e iría hasta infinito, ya que es lo que está abarcando mi gráfico. Empieza aquí y se va hacia allá, entonces es menos 2 infinito. Y el rango aquí va de menos infinito porque no sabemos cuándo para, a infinito. Igual porque no sabemos cuándo va a parar. Por lo tanto, declaro eso. El rango es de menos infinito a infinito. Al tener únicamente este tipo de gráfica asíntota vertical, el rango siempre va a ser de menos infinito a infinito. Así como en la exponencial, el dominio siempre era de menos infinito a infinito. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Okay. Vamos a ver este caso. Y bueno, la base en este caso es 2. 2,1. 1,0 y un medio coma menos 1. Y ahora sí, vamos a empezar a afectar tanto los puntos en x como en y. En x me dice que hay que sumarle 2. Entonces me quedará 4, 3 y un medio más 2 son 5 medios. Ok, entonces pues bueno, ya nada más lo que me restaría hacer es afectar ahora a y. A y me dice que le debo sumar 1. Entonces me quedaría 2, 1 y 0. Entonces justamente estos son los datos que yo voy a colocar acá. 4,2 me queda aquí, 3,1 y 5 medios, que es aproximadamente 2,5,0. Me quedaría por aquí.
La asíntota quedamos que lo vamos a sacar con lo que acompaña a x, por lo tanto x es igual a 2. Ahí está la ecuación, por lo tanto aquí trazo mi asíntota. Y ya nada más me restaría con los puntos predecir cómo se comportará mi gráfica, que será de esta manera. En este caso el dominio será de 2 a infinito y el rango será de menos infinito a infinito. Recordemos que esto siempre será así, el rango siempre va a ser el mismo. Ok, en este caso vemos que tengo un dato adicional a los dos ejemplos anteriores. La base es, bueno, vamos a seguir haciendo todo normal, excepto que cuando yo llegue a afectar a y, va a haber un ligero cambio. Entonces aquí los puntos fundamentales serían 2,1, 1,0 y un medio coma menos 1. Afectaciones en x sí tengo. Me está diciendo que a qué, que le reste 1 al punto. Entonces sería 1, 0 y un medio menos 1, me queda menos un medio. Ahora vamos a afectar a los puntos en y. Quedamos hace ratito que este afecta a y este también. Uno lo afecta y el otro lo mueve. Entonces lo que vamos a hacer es a los puntos en y multiplicarlos por 3 y restarles 4. 1 por 3 es 3, menos 4, menos 1. 0 por 3 es 0, menos 4 pues es menos 4. Y finalmente menos 1 por 3 menos 4 me da menos 7. Ya tengo las coordenadas, entonces es 1, menos 1, 0, menos 4 y menos 1 medio, menos 7. ¿Qué me quedaría aquí? La asíntota quedamos que es con lo que acompaña a x, que sería x igual a menos 1, por lo tanto la asíntota está aquí. Con mis puntos puedo ver cómo se comporta esta función, que lo hace de esta manera. Y entonces yo ya también puedo determinar el dominio y el rango. El rango quedamos que siempre va de menos infinito a infinito, y el dominio en este caso iría de menos 1 hasta el infinito. Ahora vamos a ver cómo evaluar los siguientes logaritmos. Previamente habíamos aprendido cómo pasar de una forma exponencial a una logarítmica, y de una logarítmica a una exponencial. Entonces lo que voy a hacer aquí es decir, ok, esto lo voy a igualar con x. Lo que quiero saber es cuánto vale esa x. Si yo paso esto de manera exponencial, me quedaría 8 a la x es igual a 64. Ahora vamos a pensar, 8 elevado a la que me da 64. 8 al cuadrado es igual a 64. Por lo tanto, este logaritmo es igual a 2. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Logaritmo base 3 de un 27avo es igual a ¿cuánto? Ok, vamos igual a declarar que eso es igual a x, entonces lo paso de forma exponencial. 3 a la x es igual a 1 sobre 27. Entonces vamos a pensar, 3 a la que me da un 27avo. Me da 3 a la menos 3 me da un 27avo. Por lo tanto, este logaritmo es igual a menos 3. Ok, en este caso vamos a hacer lo mismo. Tengo 2 a la... logaritmo base 2 de 8 es igual a algo. ¿A qué es algo? Ok, vamos a ver que esto es x. Entonces 2 a la x será igual a 8. Por lo tanto, 2 a la... perdón, 2 al cubo es 8. Por lo tanto, este logaritmo será igual a 3. Finalmente, vamos a realizar el último ejercicio de la misma manera. Tengo que esto es igual a x, por lo tanto 5 a la x es igual a 1 sobre 25. Si yo pienso a qué número elevar el 5 a qué número elevarlo para que me dé 1 sobre 25 sería 5 a la menos 2. Es 1 sobre 25. Por lo tanto, la respuesta a este logaritmo es menos 2. Aquí me pide obtener los valores desconocidos de estos logaritmos. ¿Cómo lo podría hacer? Exactamente igual. Si yo hago esto, me diría, ok, 3 al cuadrado es igual a x. Aquí está muy fácil, pues 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, el valor desconocido en este primer ejercicio es 9. Vamos con el siguiente. 7 a la menos 2 es igual a x. Por lo tanto, 7 a la menos 2 es 1 sobre 49. Entonces, pues bueno, este vale justamente eso, 1 sobre 49. Aquí vamos a verlo exactamente de la misma manera.
36 a la 1 medio es igual a x, por lo tanto, tendría yo que 36 a la 1 medio es lo mismo que la raíz de 36, por lo tanto esto es igual a 6. Entonces el valor desconocido aquí es justamente eso, un 6. Aquí me dice x al cubo es 125. ¿Qué número si elevo al cubo me da 125? Pues 5, por lo tanto x aquí vale 5. Vamos a hablar ahora de propiedades de los logaritmos. Hay 4 propiedades básicas y son muy sencillas de aprenderse. Las primeras dos básicamente nos dicen que la suma siempre va a ir de la mano con la multiplicación con la suma, y la resta con la división, es decir, la división con la resta. El tercero me dice que cuando tengo un logaritmo base A de m a la p, esa p, que es un exponente, lo puedo pasar al inicio multiplicando a todo mi logaritmo. Y finalmente me dice que cuando tengo un logaritmo natural base e a la b, el resultado de ese logaritmo únicamente va a ser b. Entonces vamos a comenzar a aplicar justamente esas propiedades para poder evaluar este logaritmo. Entonces yo tengo, ok, el logaritmo base 2 de 3 más el logaritmo base 2 de 5. Quedamos que una suma va ligada ¿a qué? A una multiplicación. Es decir, esto yo lo puedo reescribir como el logaritmo base 2 de 3 por 5, que es igual al logaritmo base 2 de 15. Ahora, si me pidieran evaluar a mí eso, y tengo una calculadora básica, como es la que normalmente nos ofrecen en la plataforma, vamos a aplicar algo llamado cambio de base. Cambio de base. El cambio de base dice que cuando tengo un logaritmo base a de x y yo quiero saber cuánto vale, lo que puedo hacer es poner el logaritmo de x sobre el logaritmo de a. Si yo meto entonces esto a la calculadora, voy a obtener el valor de ese logaritmo. Vamos a practicarlo justamente con este logaritmo que tenemos. Tengo el logaritmo base 15 sobre el logaritmo base 2, y esto ¿cuánto me da? Me da 3.91. Es decir, esta suma de logaritmos me da 3.91. Aquí tengo una resta. La resta quedamos que va asociada a una división, por lo tanto yo puedo decir, ok, logaritmo base 3 de 8 sobre 4, ya pasándolo de manera directa, claro, me quedaría que es lo mismo que el logaritmo base 3 de 2. Entonces ya puedo evaluarlo. ¿Con qué? Con cambio de base. Logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3. Lo meto a mi calculadora y me da que eso es 0.63. Vamos a ver otro. Aquí tengo igual una resta que damos que está asociada a la división, perdón. Entonces logaritmo base 3 de 12 tercios será igual a el logaritmo base 3 de 4. Lo evalúo con cambio de base. Logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 3, y esto me da 1.26. En este caso tengo una suma, pero hay que observar aquí que tengo un número antes del logaritmo. Quedamos que si tengo algo antes del logaritmo lo puedo pasar como exponente, o al revés, si lo tengo como exponente lo puedo pasar antes del logaritmo. Aquí evidentemente lo que necesito es pasarlo como un exponente. Es decir, yo podría decir logaritmo base 6 de 3 al cuadrado más el logaritmo base 6 de 4. ¿Y eso a qué sería igual? Bueno, el logaritmo base 6 de 9 más el logaritmo base 6 de 4. Ahora sí, la suma que damos, ya tengo los logaritmos de forma sencilla y ya son idénticos, por lo tanto ya puedo hacerlos de manera más simple, y quedamos que una suma está asociada a una multiplicación, por lo tanto el logaritmo base 6 de 9 por 4 es igual al logaritmo base 6 de 36. El logaritmo base 6 de 36 es muy sencillo de evaluar. No es necesario aplicar cambio de base porque es muy simple, ya que si yo paso esto a su forma exponencial, me quedaría, bueno, si lo igualo con x, 6 a la x es igual a 36, 6 a la que me da 36,
al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Por lo tanto, esto me daría 2. Y finalmente teníamos una última propiedad que me decía que cuando tengo logaritmo natural de elevado a un exponente, únicamente voy a tomar en cuenta el exponente. Es decir, aquí únicamente voy a poner 10 más 2. Como no está influyendo ningún logaritmo, lo hago paso de manera directa, entonces 10 más 2 es 12. Y ya quedó. Ok, ahora vamos a usar lo que acabamos de aprender sobre las propiedades, pero para poder desarrollar o simplificar logaritmos. En este primer caso me pide desarrollarlo. Entonces, primero, quedamos que cuando hay una multiplicación está asociado a la suma. Es decir, aquí sería el logaritmo de w más el logaritmo de x al cuadrado. Ahora, cuando estoy desarrollando no puedo tener exponentes. Es decir, esto yo tendría que igualarlo entonces con el logaritmo de w, este no tiene exponentes, pero quedamos que cuando hay un exponente lo debo pasar al inicio. Y es justamente lo que voy a hacer. Más 2 veces el logaritmo de x. Y ya quedó completamente desarrollado este logaritmo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo el logaritmo base 5 de x sobre y cuadrada. En este caso es una división. La división está asociada ¿a qué? A la resta. Cuando yo vea un cociente, lo que voy a hacer es que los que tengan el numerador van a ser positivos y los que tengan el denominador van a ser negativos, para que no nos confundamos de cuál sería el negativo, ya que está asociado a una resta. Entonces, yo puedo decir que esto es el logaritmo base 5 igual al logaritmo base 5 de x menos el logaritmo base 5 de y cuadrada. Quedamos nosotros que no podíamos tener ningún exponente, entonces logaritmo base 5 de x será igual, menos 2 veces el logaritmo base 5 de y. Y ya me quedó completamente desarrollado este logaritmo. Vamos a ver más ejemplos. En este caso, además de un cociente, tengo una raíz. Para deshacerme de la raíz lo voy a pasar a su forma exponencial. Eso lo aprendimos ya previamente hace algún tiempo. Y bueno, puedo poner esto como el logaritmo de xy cúbica sobre z a la quinta y todo esto a la 1/2. Entonces lo elevo primero a la 1/2, que me queda como el logaritmo de x a la 1/2 por y a la 3/2 sobre z a la 5/2. Ahora sí, ya puedo desarrollarlo. Y me quedará igual a ¿qué? Al logaritmo de x a la 1/2, positivo porque está en el numerador, más el logaritmo de y a la 3/2 es igual positivo porque está en el denominador, y z a la 5/2 es negativo porque está en el denominador. Entonces, logaritmo base z, logaritmo base 10, perdón, de z a la 5/2. Y bueno, entonces esto será igual a ¿qué? A 1/2 del logaritmo de x más 3/2 del logaritmo de y menos 5/2 del logaritmo de z. Y ya quedó completamente desarrollado mi logaritmo. Este es muy similar, de hecho es más simple que el anterior porque la raíz únicamente está afectando a y. Entonces, vamos a realizarlo. Es el logaritmo de base z de x al cuadrado. Esa raíz la puedo eliminar pasando esto como forma exponencial, entonces me queda 3/2 sobre w a la quinta. Ahora sí ya lo puedo desarrollar y me queda logaritmo base z de ¿qué? De x cuadrada más el logaritmo base z de y a la 3/2 menos el logaritmo base z de w a la quinta. Y esto es igual. Recordemos que no puedo tener exponentes, entonces los paso al inicio. 2 veces el logaritmo de z, base z de x, más 3/2 del logaritmo base z de y, menos 5 veces el logaritmo base z de w. Y ya quedó. No puedo hacer otra cosa, ya lo desarrollé lo más posible. Ahora voy a simplificarlo. Es decir,
este proceso que acabamos de hacer lo voy a hacer, pero en reversa. Es decir, aquí tengo un logaritmo base W de distintas cosas que lo está multiplicando también por distintas cosas, distintos factores. Entonces voy a hacerlo al revés. Primero, todo lo que tengo delante de los logaritmos lo voy a pasar como exponente. Es decir, esto será igual a ¿qué? Al logaritmo base W de X a la 1 medio más el logaritmo base W de Y cuadrada menos el logaritmo base W de Z al cubo. Ahora, ya que lo tengo así, ya puedo hacerlo más pequeño. Quedamos que cuando yo tengo positivos significa que están en un numerador y cuando son negativos significa que están en un denominador. Es decir, esto es un cociente porque tengo positivos y negativos. Entonces esto me queda de la siguiente manera. Me quedaría el logaritmo base W, que es el logaritmo general, y abro un paréntesis, y ahora sí lo positivo, que es x a la 1 medio, y ya al cuadrado lo pongo en el numerador, y en el denominador únicamente me quedaría z cúbica. Y bueno, ya de esta manera me queda simplificado mi logaritmo. Vamos a hacer otro ejemplo. Quedamos que lo primero que hacemos es entonces buscar los exponentes. Logaritmo base 5 de W a la 1 tercio menos el logaritmo base 5 de X a la cuarta, y en la última no tengo ningún número antes del logaritmo, entonces pues bueno, se queda tal cual. Así. Ahora sí, ya lo tengo listo para simplificarlo. También tengo positivos y negativos, por lo tanto esto significa que es un cociente. Entonces el logaritmo base 5 de W a la 1 tercio es positiva, se queda en el numerador. X cuarta es negativa, se queda en el denominador. Y Y es positiva, por lo tanto se va al numerador. Y ya quedó simplificado esto. Finalmente vamos a evaluar este logaritmo. Bueno, más bien averiguar cuál es el valor de nuestra variable. Y lo vamos a hacer justamente aplicando todo lo que acabamos de aprender sobre las propiedades de los logaritmos. Para empezar, habíamos dicho nosotros que cuando estaba evaluando un logaritmo y tenía un exponente, yo lo podía pasar al inicio del logaritmo. Entonces vamos a hacer eso. Aquí tengo como exponente a x menos 8 y lo paso al inicio. Y después me quedaría, bueno, eso multiplica el logaritmo base 2 de 5 y todo eso es igual a 6. Como lo que quiero despejar es x, pues esto ya lo puedo pasar hacia el otro lado. Entonces x menos 8 será igual a 6 sobre el logaritmo base 2 de 5 y logaritmo base 2 de 5. Y finalmente lo que le estorba a la x para poder acabar de despejar pues es el menos 8, por lo tanto lo paso al otro lado como más 8. 6 veces el logaritmo base 2 de 5 más 8. Para evaluar esto empleo cambio de base para poder obtenerlo de manera directa en la calculadora. Y pues bueno, ya empleando cambio de base esto me quedaría expandido así. Sería x igual a 6 sobre el logaritmo de 5, sobre el logaritmo de 2. Y todo eso más 8. Y al final, pues bueno, esto me quedará como, si tengo 6 entre el logaritmo de 5 entre el logaritmo de 2, y eso más 8, me queda 10.58. Y ya quedó. Vamos a hacer un ejemplo más de esto. Aquí tengo que el exponente es x más 1, entonces lo paso al inicio. X más 1 multiplica el logaritmo base 3 de 2 y eso es igual a 4. Entonces x más 1 es igual a 4 sobre el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3, ya haciendo el cambio de base desde aquí. Y pues bueno, finalmente este más 1 lo pasaría ya al otro lado como un menos 1. Y ya lo podría yo quitar de aquí. Entonces, pues bueno, evaluando esto en mi calculadora, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 4 sobre el logaritmo de 2 entre el logaritmo de 3. Y me daría 5.34. Y ya quedó. Y bueno, esto es todo respecto a la función logarítmica y sus propiedades.